Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Aquí estamos de nuevo en esta ocasión, en esta tarde de miércoles. Qué bien lo pasamos ayer con los desfiles de carnaval, cuánto disfrutamos. Bueno, pues seguimos avanzando también con este tiempo y este programa muy pegado al calendario y por eso tenemos novedades importantes que contarles en cuanto a este programa. Hoy vamos a tener y vamos a comenzar ya todos los miércoles con sones zamoranos. Saben que Luis Pedraza nos acompañaba habitualmente los jueves. Bueno, pues a partir de hoy lo va a hacer los miércoles y hoy además para hablarnos de un tema tan interesante como los sonidos durante la Cuaresma. De ello nos va a hablar en unos instantes y hoy también vamos a tener, como era tradicional los miércoles, el de cerca, además uno muy especial porque nuestro compañero Rafa Santiago hoy nos va a adentrar de nuevo en las edades del hombre que se están celebrando en Zamora, pero va a hablar con todos los artistas zamoranos que están vivos y que están exponiendo en estos momentos en las edades del hombre. Muy interesante, lo vamos a ver a lo largo de esta tarde. ¿Y por qué hemos pasado ese programa de sones zamoranos al miércoles? Porque mañana jueves arrancamos aquí en esta casa, seguro que ya lo están esperando, con Pasión por Zamora. El programa de Semana Santa de esta casa arranca ya mañana jueves y durante 5 jueves les acompañaremos con todo lo que tiene que ver. Ya saben que hay muchísimo movimiento ya en torno a la Semana Santa, pues comenzamos este jueves y prácticamente hasta el jueves del traslado vamos a estar acompañándoles ya todos los días hablando de ese tema que nos toca tan de cerca como es la Semana Santa. Bueno, pues estos son un poco los cambios que tenemos de cara ya a los próximos días y que comenzamos, como decimos, hoy mismo. Así que vamos a tener sones zamoranos, vamos a tener de cerca en las edades del hombre y hoy también una entrevista muy especial. Vamos a hablar con Félix Modroño, que presenta nueva obra. Es parte de lo que les hemos preparado, pero antes de comenzar a entrar en materia, si les parece, vamos a recopilar la imagen del día, que de nuevo y una jornada más tenemos los ojos puestos en el río Duero. Vamos con ello. Bueno, pues un río Duero que comienza a estabilizarse y a bajar su caudal tanto a su paso por Toro como por Zamora capital. Ya ha abandonado el nivel rojo de alerta y a lo largo de esta jornada el caudal se ha situado en torno a los 1.100 metros cúbicos por segundo en Toro y 1.200 en Zamora capital, bajando con respecto a las cifras de ayer. Con estos datos se espera que las zonas anegadas comiencen a recuperarse poco a poco. Una de las más afectadas es esta que están viendo. Se trata del restaurante de Las Aceñas en Zamora capital. No se ha podido librar de la gran subida del caudal y, como ven, se ha visto anegada, bueno, pues especialmente esa zona de Aceñas y también su bodega. Queda ahí que hay un hierro y ha quedado atascado. Bueno, pues es una jornada más la imagen del día, ese río Duero que sigue bajando con fuerza, pero que, como les contamos, comienza a descender su caudal. Así que esperamos que a partir de ahora sea todo un poquito más tranquilo y que nos dé un poquito de respiro, que lo peor ya haya pasado. Vamos también con actualidad municipal porque tenemos novedades, tenemos mercado ecológico a la vista. Y es que el mercado ecológico vuelve a la Plaza de la Constitución. Se va a celebrar este sábado 21 de 10 de la mañana a 2 de la tarde y tendrá continuidad el tercer sábado de cada mes. Un mercado que llega con muchas novedades y con un marcado carácter solidario de la mano de Azaica. Además habrá catas con tapas ecológicas, food truck, música en directo y actividades especiales para todos los públicos. Como incentivo se pondrán en marcha tarjetas de fidelización. Si compras regularmente podrás obtener vales de descuento para este mercado. La plaza ecológica en los últimos años en la ciudad. Bueno, pues ahí tienen una iniciativa para este sábado 21, qué bueno ese mercado ecológico en el centro de Zamora. Vamos a continuar avanzando, nosotros vamos a ir a publicidad, pero a la vuelta volvemos con sones zamoranos. Como les decíamos, Luis Pedraza nos va a hablar de los sonidos típicos de la época en la que arrancamos ya, la Cuaresma. Vamos con ello. Comienza la Cuaresma hoy, miércoles de ceniza, y qué mejor que hacerlo con los sonidos.
Bueno, y así podía estar por un buen rato dándole a la manivela. Es el sonido, ¿no?, de la Es Cuaresma. el sonido de la Cuaresma. Comienza ya el recogimiento, la sobriedad, se acabaron los bailes, se acabó el carnaval y ahora, hasta el Jueves Santo, tenemos ya 40 días por delante, con 6 domingos, 46 días al fin y al cabo, para... Bueno, pues para recogernos y escondernos un poquito. Para escondernos un poco, y las campanas en este tiempo estaban prohibidas. Sobre todo la parte final, ya cuando llega la Semana Santa, ese jueves santo, hasta el propio sábado después de la misa de vigilia que resucita, no se pueden tocar las campanas, porque es el momento de sonar las carracas. La voz de Dios es la campana, Dios ha muerto, por tanto, tienen que sonar las carracas y las matracas. Bueno, pues hoy es miércoles de ceniza, comienza la Cuaresma, y ya sabes, los viernes, ¿tú eres de comer carne? Los viernes ya nada. No, prohibidos, totalmente. Totalmente. ¿Cuál es la alternativa que sueles comer tú? Pues mira, dicen las canciones que hay que comer sardinas, pan y sopas. Ajá. En vez de la carne, dicen algunas canciones que luego veremos Bien. de nuestra tradición, qué es lo que hay que comer. Vale, claro, de espaguetis no dicen nada. Claro. No, de espaguetis todavía. Todavía no. Pero también valdría, ¿no? También valdría en perfectamente. esta Pero época. a la boloñesa no. Claro. Ni tampoco a la con carbonara. Ni a la carbonara, nada. Todo eso está prohibido. Tenían que ser a palo seco. Con tomate. Con tomate y punto. Oye, que parece que estamos aquí en Venezuela, parece que estamos en su capital, en Caracas. En Carracas, claro, perfectamente, sí señor. Oye, bueno, bromas aparte, lo primero quiero darte la enhorabuena y las gracias por hacernos disfrutar como lo hiciste junto con la banda, la banda real, Sí. el viernes pasado en el Ramos Carrión, que fue impresionante. Además, es que a mí me hace muchísima ilusión, porque un amigo como eres tú, como es él, Luis Pedraza, también interpretando pues bueno, piezas y obras de David Rivas, otro gran amigo, con lo cual se alinearon los astros para que la buena gente compartiese ese tiempo de música que podemos disfrutar y que tanto nos hiciste disfrutar. Fue una experiencia única, en este caso, poder compartir con la unidad de música de la Guardia Real, bueno, pues este pedazo de cacho, de trozo de obra, que es Folk Elements, es quizás la obra compuesta para flauta y tamboril más complicada que hay hasta el momento, y quién no, de la mano del maestro David Rivas, aparte de un gran compositor, un gran músico y un gran amigo. Una persona que nos enorgullece a los zamoranos cada vez que lo vemos, cada vez que sale, cada vez que gana premios, porque es que todo es poco, todo es poco. Además, este año creo Barandales de honor. Es un lujo, que ya te digo, contar con esta maravilla de compositor y de persona que es David Rivas. Y en este caso, pues lo tocamos en Zamora con esta unidad de música dirigida por el coronel músico Lizana, que, bueno, pues como digo, pues sonó increíblemente bien. Va uno solo, la verdad es que, Rafa, cuando uno se encuentra en esa posición y tiene esa banda maravillosa por detrás, parece que te salen unas alas, sí, ¿no?, detrás, y parece que ya va solo, que la flauta y los dedos ya van solos. Que te no van meciendo. Pues sí. La verdad es que eres una de las personas de las que me alegro de sus éxitos. Siempre, bueno, pues te alegras de cuando la gente le va bien, ¿no? Pero hay gente con la que tienes pues más afinidad, pues que te cae muy bien y que te alegras de sus éxitos. Es el caso tuyo y es el caso también de David Rivas. Pues muchísimas gracias, porque bueno, al fin y al cabo entra dentro de la programación de Edades del Hombre. Es un concierto organizado en este caso por la diócesis de Zamora, con un montón de colaboradores, Junta de Castilla y León, no sé qué, Caja Rural, etcétera, que en este caso pues cada uno pusimos nuestro granito de arena para pasar una noche. Estaba a reventar, estaba el Ramos Carrión, no cabía un alma. Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia única, mucha responsabilidad, pero bueno, la reacción del público fue maravillosa, y esperando repetir ese tipo de experiencias. Oye, que además esta banda, cuando va el rey a un sitio, es la que va y toca claro, el himno. Siempre, totalmente. Total, que está en momentos especiales, en momentos sí. solemnes, es la banda que está. Y fue un privilegio además escuchar el himno nacional al final del concierto. Terminaron con el himno nacional, y claro, estar escuchando la misma música que escuchan en las recepciones oficiales a todos los jefes de Estado, etcétera, bueno, pues la verdad es que produce un orgullo importante poder escuchar este himno de mano de ellos, ¿no?, de gente que está todos los días con ellos, y además tiene una responsabilidad grandísima,
cada vez que hay algún protocolo, que hay alguna recepción de, como digo, autoridades de todo el mundo. Intuíamos que iba a ser una ocasión solemne, nada más que pisaste el escenario y te vimos de negro, sí, la envidia de cualquier funerario. Y con la americana ibas todo guapo. Bueno, hombre, estas cosas son así, hay que ponerse Claro. ahí a la ocasión. Lo único que no te creas que la americana me gusta mucho a la hora de interpretar Ya, con que es más flauta y tamboril, incómoda. claro, porque date cuenta que la mano derecha tiene que moverse mucho, entonces tienes que ir porque, bueno, pues al final las cosas, el protocolo te lo marca así en este tipo de conciertos, pero sí es verdad que nosotros, los que dedicamos instrumentos a lo mejor un poco de percusión, vas un poquito más limitado a la hora de tocar. Pero eso no creo que te hiciese estar incómodo, ¿no? No, en Lo que absoluto. decías, que te iban meciendo. Bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias, ustedes lo habrán podido disfrutar, de todas formas estuvimos allí pues gozando de la música y de tu interpretación de las obras también de David Rivas. Bueno, hablamos de Cuaresma, hablamos de se ha acabado el carnaval, se acabaron ya los disfraces, se acabó la broma y ya nos ponemos Y ahora en nos algo ponemos serio. al Jueves Santo, ya son 40 días, sin contar los domingos, ya es una época sobria, más espiritual, ya donde los ritos religiosos cobran más importancia, no suenan los instrumentos festivos como por ejemplo la dulzaina ni panderetas, todo se hace, la música es dentro de las casas, es más interior, no se exterioriza tanto, la voz es la que cobra realmente la mayor importancia y como digo, tampoco hay rondas nocturnas, tampoco se sale por ahí a casa de las mozas a ponerte a la puerta y a cantarle una ronda, no, eso ya en época de Cuaresma no se hacía y como decíamos antes, pues bueno, pues estos son algunos instrumentos que tenemos en la provincia de Zamora propios de nuestra tradición que han sido construidos y que bueno, en este caso me hacía ilusión poder lucirnos, primero como zamorano y segundo como músico. En este caso tenemos en primer lugar pues lo que más llama la atención a priori, que es este carracón de Sesnández. Fíjate. Paquito, el señor Francisco Ratón, que es el luthier de estos, pues se dedica a ello, ¿no? En este caso, todos los años en los desfiles de mascaradas, los carucheros propios de la mascarada de Sesnández salen y montan la de Dios con estos carracones. Voy a hacer, con tu permiso y con todo el permiso de los espectadores, una pequeña interpretación. No es fácil hacerlo sonar, ¿eh? Tiene su técnica, hay que ponerlo aquí, un poco en el abdomen, agarrarlo con esta mano izquierda, los que somos diestros, mano izquierda abajo y con esta. Oye, atención al sonido, ¿eh? Oye, yo no sé si me tengo que retirar, No, porque no. la verdad es que parece que vas cargado con una carraca, un carracazo. Es el carracón, la carraca más grande que tenemos, como digo, en la provincia de Zamora. Le mando un abrazo enorme a Paquito, cariñosamente, a Francisco Ratón, de Sesnández, y suena así. Impresionante. El sonido, como digo, es impresionante. Y es ahora mismo el único luthier que los hace, y esto hay que ponerse las pilas, por favor, luthier, personas que tenéis manos importantes, no podemos dejar perder esto, que es fundamental. Luego tenemos esta carraca, en este caso, esta tiene, vamos de más lengüetas a menos. 4 lengüetas teníamos, como veis aquí, 1, 2, 3, 4, en esta grande. Ahora nos vamos a la de 2, ahora nos vamos de la comarca de Tábara, nos vamos a la comarca de Sallego y en este caso a Villadepera. Una vez más, José Isidro Barbero, Joselito, que es con esta carraca con la que iniciaste el programa, doble lengüeta como vemos y ya manual, que es un sonido también impresionante y está, como digo, recreado de las antiguas. Y luego ya nos vamos a la zona de Sanabria, a la zona del puente de Sanabria, donde hemos podido recuperar estas carracas infantiles, ¿no? Sí. Que, como digo, ya tienen buena solera y ya es un sonido, esa concretamente suena bastante y esta ya tiene un poquito menos de sonido. Total, Como digo, se empleaban mucho en ese momento, se empleaban mucho sobre todo a partir del Jueves Santo. Podemos hablar del tenebrario, esos 15 velas que se iban apagando, unas iban haciendo las oraciones, que eso quedó totalmente ya eliminado después del Concilio Vaticano II. Y como digo, pues se iba justamente en ese momento de muerte de Jesús, se hacían sonar estas carracas tanto el jueves como el viernes como el sábado, hasta, como digo, después de la vigilia, que ya había resucitado y volvía otra vez a sonar las campanas como voz, porque la campana, como dije antes, representa la voz de Dios. En este caso tenemos melodías que nos hablan también un poco de todo esto. La parte religiosa también, durante la época de Cuaresma, pues también se empleaba un poquito para hacer pues
un poquito de broma, con lo que hablábamos también, igual que en carnavales utilizamos, pues también aquí hacían ese tipo de cantos. Con doble sentido Con también. doble sentido también. En este caso, pues eso, como digo, no eran grandes cantos y en este caso, pues la Cuaresma, pues tenía también cantos a la hora de coser, de hilar, dentro, como dije, de las casas, dentro de las casas. Era, en este caso voy a hacer una epístola a los alistanos, que es muy curiosa, que, bueno, pues que nos enseñó el señor Serafín Blanco del pueblo de Río Frío de Aliste. Voy a hacer una introducción y dice así: va nombrando todos los pueblos de Aliste, imitando esos cantos antiguos gregorianos, esos cantos en latín, pero llevado un poco al término jocoso. Te va a gustar. Comienza la epístola de San Pedro Apóstol a los alistanos. Hermanos, la muerte nos está acechando por donde quiera que vamos, porque ayer en Tolilla murió una bubilla, en Flores los mis amores, en Gallegos 2 carneros y en Dómez un pecapez, en Valer un aguiler, en Puercas 3 tías tuertas, en Río Frío murió mi tío y en Sarracín un gorrionín. En Cabañas 2 arañas, en Pobladuno murió un cura y en La Torre murió un pobre, en Palazuelo mi abuelo, en Berciano 2 hermanos y en Rabanales la parada de los animales. Amén. Qué Curioso, bueno. ¿eh? Qué Curioso. bueno, qué bonito. Además es que me ha encantado y estaba, Sí. la verdad es que sorprendido, porque aprenderse esa parrafada ya es espectacular. Sí, es curioso. Luego tenemos también, dentro de esta época, también dentro de la Cuaresma, antiguamente también había coplas que relacionaban el bien y el mal, coplas del buen comportamiento. Por ejemplo, en Fermoselle os voy a leer, bueno, un recitado, un entonado recitado de unas reglas de urbanidad, recogidas en un disco de Candeal, maravillosos, del pueblo de Fermoselle, en las cuales, sobre todo en esta época, como digo, se aprovechaba para hablar del bien y el mal, del buen comportamiento, del respeto. Unas reglas de urbanidad muy curiosas. Dicen: levántate muy temprano, besa a tus padres la mano, estudia bien las lecciones, después de tus devociones, reza como buen cristiano con el rosario en la mano. Los niños bien educados siempre estarán bien lavados y bien peinados, con los zapatos atados. Cuando vayas a la mesa para comer o cenar, has de mostrar no tener mucha prisa. Sentarás la mesa cuando estén todos sentados, entonces debes sentarte sin ni escupir ni sonar. No digas que eche más, ni digas esto me gusta, ni aquello, ni lo otro me disgusta. Ni dejes sobras jamás, si vas por la calle vas, si vas de paseo con serenidad, ni correr, dar saltos, ni cantar jamás. La acera se cede a la utilidad, alguna señora que vaya a pasar, hacia los ancianos y a todo mortal, y a quien reconozca superioridad, saluda en los paseos, calles y plazas, como es debido a tus jefes ancianos y conocidos. Si esto hicieras de forma formal, un niño educado siempre serás. Fíjate, Curioso, ¿eh? ¿de cuánto tiempo estamos hablando que puede ser Pues esta? yo qué sé, 100 años 100 aproximadamente. años. Y no han cambiado las reglas del buen comportamiento, de la buena Fíjate. educación, no han cambiado, ¿eh? Sí, sí. Durante un siglo. Ojalá fuésemos capaces de haber seguido todas estas recomendaciones y haberlas puesto en, bueno, pues, en práctica. En práctica, ¿no? Esa, como digo, eran reglas de urbanidad muy machaconas. Total. Inglaterra, Londres, Francia, París, Portugal, Lisboa y España, Madrid. El por qué cuando es pregunta lleva tilde y separado. El por qué cuando es respuesta sin tilde y de la mano. Estaba machacón, es un deje muy machacón, una entonación Total. muy continua, una letanía que se iba. Y esto, al final, a los niños, pues bueno, pues me imagino que esto creaba escuela y se te interiorizaba mucho mejor. Esto lo hacían, bueno, pues nuestros antepasados hace 100 años. Totalmente. Y ahora mismo bebe de esa fuente, por decirlo de alguna manera, una influencia clarísima en la publicidad. La publicidad sí que utiliza, sobre todo también en radio, esas melodías, o cuando vas al supermercado escuchas Mercadona, escuchas esas melodías para que entren mejor y sepas lo que te están diciendo y lo asocies. Eso lo hacíamos con la tabla del 2 y ahora, por ejemplo, mi niña que tiene 7 años, con la tabla del 4, del 5 y del 6, también tiene toda unas canciones para que se queden pues, con la melodía. Lo importante
que ha sido la música siempre, y es que nos acompaña incluso hasta en el aprendizaje. Sí, hasta el punto eso, que justamente, como te digo, era una manera, porque al final la música entraba, o sea, las enseñanzas y todas estas, como digo, reglas, etcétera, entraban mucho mejor con música, ¿no? Porque al final las canciones las recuerdas más, ya te digo, te he recitado, yo de niño me acuerdo del colegio, nos enseñaban esas capitales Sí. o esas reglas del porqué en un lado y en otro. Siguiendo un poco con la Cuaresma, con la importancia, tenemos también otra canción recogida por el maestro Miguel Manzano, en este caso, que en Sejas de Aliste, que también nos hace un poco esa alusión dentro del cancionero que recoge, como digo, Arbolito te tienes, que es la melodía recogida, como digo, en Sejas de Aliste por Miguel Manzano y que hace alusión a la Cuaresma. Dice: ya viene la Cuaresma de los sermones, para mí nunca faltan predicaciones, ya viene la Cuaresma que comeremos sardinas, sopas y huevo, Cuaresma, cuaresmita, que larga vienes, con 46 días de todos los viernes. Como digo, hace mucha también referencia a nuestro propio folclore, esas melodías, esas canciones, en las cuales también estaba insertada, como digo, esas canciones. Y bueno, pues un lujo, la verdad, poder interpretar y mostrar. Fuera de las familias de la carraca, nos falta la matraca, que también, esta sí está un poquito también muy asociada, como digo, a ese momento. Esta está hecha también por Joselito con madera súper antigua y madera que ha sido bien trabajada, en este caso por la carcoma. Totalmente, evidentemente sí. Está todo limpio y se ha buscado pues esa antigüedad también en la hora, porque es una recreación. Es un poco lo que hacemos, que resulte que suene antiguo, pero que a la vez sea, como digo, pues un objeto hecho ya en nuestros días. La matraca, que la asociamos sobre todo en Zamora, sí. en la capital, pues con una procesión, con determinada cofradía, las capas pardas en la noche del miércoles santo, que Sí, precisamente pues van ejecutando este sonido. Y además con un peso tan especial. importante. La verdad es que es un sonido, uno de los sonidos que sobrecoge en la Semana Santa. Totalmente. No vamos a descubrir ahora lo importante que son los sonidos y lo bien integrados que están y cómo precisamente se desarrollan en nuestro marco, en nuestra ciudad. Y uno de ellos es el de la matraca. Es la cuando matraca. recorre Este sonido, el recorrido, valga la redundancia, de la procesión. como digo, forma parte de la Cuaresma. Totalmente. Además es que es verdad que esa evocación, ¿no? Ese lleva, poder de evocación te que lleva. tienen los sonidos para fijarte y bueno, recordar momentos determinados. Yo personalmente recuerdo la Lo procesión. asocia siempre a ello, igual que en muchos casos las carracas, bueno, las carracas pueden estar también en otros momentos importantes, pero sobre todo la matraca, muy zamorana en este caso, esta tipología. Luego, por último, en esta época también, como sobre todo la música era más dentro de las casas, era más íntima, podemos decir, era más íntima, se cantaba más dentro que fuera, no se organizaban bailes, ni se organizaban verbenas, ni se organizaban ni siquiera procesiones, ¿eh? En esta época de Cuaresma no se organizan procesiones, luego ya sí, luego ya cuando llega propiamente la Semana Santa. Pues se hacían cantos de panaderas, por ejemplo. Recogida Carmen Campo, de Benavente, esta panadera, voy a utilizar en este caso la propia matraca, como mesa, ¿no? para hacer este toque de panaderas, que dice así. Bueno, hoy te libras, que no tengo otra para que... Si no, ya estaba. Si no, ya estaba. Eso sí que me parece dificilísimo. Aquella panadera tiene 3 nombres: panadera borracha y amiga de hombres. Ay, qué panaderica, ay, qué panadera, el alma me lleva. Y luego van un montón de cantos, como digo, un montón de estrofas relacionadas con ello, y es también ese tipo de cantos que se hacían, como digo, de puertas para adentro, porque, Oye, como digo, estaba mal visto en esta época andar tocando, cantando por las calles. Oye, es curioso el personaje de la panadera, no es la única, o sea, la primera canción que escucho sí. relacionado con ese personaje, ¿no? Las panaderas en los pueblos. Date cuenta que era un trabajo muy mecánico, era un trabajo de horas intempestivas. Estaban amasando ese pan, preparando todo a esas horas, como digo, nocturnas. Entonces
llegaba un momento que el cantar era por pura supervivencia. Ajá. Era como, en este caso, les hacía volar, era como un psicotrópico que les hacía volar Ajá. y hacer que el trabajo no fuera tan duro. Por Claro. tanto, en ese trabajo mecánico de amasar, mover, provocaba el canto, provocaba que unas se interpretaran de una manera, la otra cantaba una estrofa, la otra le iba, y se iba pasando la noche de esta manera, ¿no? Porque al final es un trabajo muy duro y muy mecánico, y esa mecánica del propio trabajo provocaba el canto. Oye, Luis, qué gozada el curre que nos has demostrado, esa labor casi de investigación para este tiempo concreto y recordar pues eso que nos han legado. De hecho, cada vez es más importante, tiene más relevancia, está muy integrado hasta el punto de que un premio importante como ha sido el que distingue en nuestra Sí. comunidad se lo ha llevado precisamente alguien relacionado con el folclore. En este caso, ayer, martes, le han concedido el Premio Castilla-León de las Artes a Nuevo Mester, al grupo Nuevo Mester de Juglaría, 50 años. Aprovechamos para felicitar a todos sus integrantes. Lamentablemente, uno de ellos se nos fue hace muy poquito, pero esa maravillosa labor de difusión, de divulgación del folclore castellano y leonés, como, bueno, pues ha sabido en este caso la Junta de Castilla y León premiar y reconocer además en estos 50 años de trabajo, de labor, Fíjate. divulgando, difundiendo toda esta música tradicional, y gracias a ellos, pues muchos de nosotros pues amamos y nos dedicamos a este oficio. Y además también recordar, ahora que has hablado de este premio, también recordar a Tomás Sánchez Santiago, que ha sido galardonado con el premio de las letras, que también es muy importante, también nos enorgullece, y desde aquí le mando un saludo a Tomás Sánchez Santiago, al que admiro profundamente, sobre todo después de haberle gozado a través de sus libros. ¿Qué vamos a tener esta semana? Pues tenemos un par de eventos importantes, seguro que tenemos alguno más, pero claro, no podemos llegar a todo muchas veces, pero en este caso tenemos un par de eventos importantes, que son, primero, el día 21 tenemos un evento muy especial, tenemos el primer desfile de mascaradas en Madrid capital. Fíjate. Saliendo en este caso de la Plaza Isabel II, van a ir una docena de mascaradas de Zamora en este caso. A las 12 de la mañana van a recorrer todas esas calles que dice Felipe V, Carlos III, Arenal, Puerta del Sol, Montera, San Alberto, Plaza del Carmen. Van a estar por ese centro de Madrid recorriendo esas mascaradas. Luego después por la tarde hay una serie de plazas donde se va a llevar a cabo pues un acercamiento de las propias mascaradas al público madrileño, y además estarán acompañados de la agrupación artística gallega Rosalía de Castro, del Centro Gallego, y también de los compañeros del Centro Astonio de Madrid, que estarán en la plaza, en este caso, de San Ildefonso. Muy importante, porque vamos a poner en Madrid esa pica tan importante que son nuestras mascaradas, ponerlas en valor en la propia capital de España, como digo, acompañado de otras mascaradas de otros lugares, pero ese noroeste peninsular va a estar, como digo, una puesta de largo en Madrid. Así que todos los zamoranos que estáis por Madrid, recordadlo, 12 de la mañana salimos de la plaza de Isabel II y recorrer, como digo, esas calles céntricas de nuestra capital. Estará también acompañándolos musicalmente integrantes del Consorcio de Fomento Musical de Zamora, monitores, estarán también acompañando estas mascaradas. Y el día 22 de febrero, domingo, tenemos esa presentación del disco del grupo Carrión Folk, que son de Palencia, de la provincia de Palencia, y estarán aquí en el Teatro Ramos Carrión presentando ese nuevo disco que se llama Báilalo, en este, como digo, 30 aniversario, y que además estarán acompañados de músicos y de formaciones como Doña Urraca, Alberto Jambrina, estará también, en este caso, profesores del consorcio, y bueno, pues va a ser un concierto compartido muy importante. A las 7:30 de la tarde, entrada 12 euros. No os durmáis, por favor. Si tenemos un domingo así que no tenemos un plan o no tenemos claro qué hacer, tenemos ahí una oportunidad de poder disfrutar folclore, música tradicional en directo, y seguro que va a ser un éxito total. Seguro, estoy convencido. Y también recordar a la gente que nos quiera mandar, pues bueno, esas convocatorias de lo que vayan a las actividades que se vayan a realizar, nosotros estaremos encantados de mostrarlas aquí. Luis, te iba a decir que qué rápido se pasa la semana, hoy hemos adelantado, ahora pasamos a los miércoles, los jueves vamos a comenzar con el programa Pasión por Zamora, un programa dedicado a la Semana Santa y a toda la información relacionada
con el tiempo de pasión en nuestra ciudad y en nuestra provincia, y nosotros hemos cambiado al miércoles. A los Yo estoy miércoles. contigo a gusto, Sí. aunque fuese el lunes por la mañana. Aunque fuera el lunes, sí, sí. Vienes con la carraca ya, Y ya está, queda perfectamente ya todo el mundo despierto y todo el mundo activo. Que estaba pensando, por hacer un juego de palabras, si fuese chica y estuviese así, sería Rafaela Carraca. Carraca. ¿Verdad? Así que, perdón por el chistecito fácil. Luis, muchísimas gracias. Nada, encantado, y encantado a todos los espectadores por el cariño que siempre me dan cuando voy por la calle, que les gusta el programa y todo. Agradeceros, por supuesto, a ti, aguantarme cada semana con, Es una gozada. con estos cachivaches que traigo. Es una gozada, yo Y, por lo supuesto, disfruto. a todo el equipo, toda esta gente que está detrás siempre de la cámara, que hay un trabajo muy importante. Y nada, pues el próximo jueves, no, miércoles El en miércoles, este caso, el miércoles. os esperamos 4:15, y a partir de las 9:30, que es cuando comienza este programa y el magazine. Oye, qué bien te sabes los horarios y todo. Eso acabas de hacer lo que es un promocional. Eso es algo muy televisivo. Llevamos que 10 ha quedado programas ya con espectacular. este, además. 10. 10 ya. Bueno, pues si Número alguien redondo. lleva 10 programas seguidos, ya se puede decir Ya. que ha superado incluso casi a Belén Esteban. Bueno, hay programas a nivel nacional que no han Que conseguido no han 10 conseguido. programas. Sí, sí, o sea, O sea que hay espacios que con menos han acabado, con Eso lo es. cual ya podemos decir que estamos petándolo. sí, señor. No es tanto ya de petarlo, sino de disfrutarlo. Disfrutar. Y yo personalmente lo disfruto cada semana, y me consta que hay mucha gente que también, porque el folclore ya no es algo que sea amado, algo compartido, sino que también es algo que de alguna manera te toca, porque te enlaza con lo que hemos sido, con los que hemos sido y lo que nos han dejado. Y lo es que algo- seremos. Y lo que seremos. Muy Y es importante. algo muy bonito que nos encanta hacer desde la 8 Zamora. Luis, hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles, buena semana. Y nada, comenzamos la cuaresma. Ahí A estamos. portarse bien. Hay que intentarlo, ya saben. Espaguetis, pero sin la carne picada. Hola a todos, bienvenidos al Instrumentario, el espacio donde mostramos la riqueza de los instrumentos musicales de la provincia de Zamora. En el programa de hoy os voy a mostrar este rabel de Porto, en este caso tipología cuadrada. Amador Bruña construía esas dos tipologías, por un lado el ovalado y por otro lado el cuadrado. En este caso es un poquito más desconocido que el otro, y voy a mostraros pues una jota de carnaval recogido a Martín e Inocencia Bruña por el Consorcio de Fomento Musical de Zamora. Así que para todos vosotros os dedico esta jota de carnaval. Deciros también que este rabel ha sido construido por Gildo Santamaría y por Ángel Rodríguez, en este caso inspirado en aquellos viejos rabeles que hacía el gran Amador Bruña. Vamos con ello. En tiempos de carnavales anda todo alborotado, anda todo alborotado. Divertirse aquel que pueda, sabe Dios para otro año, sabe Dios para otro año. Ya vienen los carnavales, la fiesta de las mujeres, la fiesta de las mujeres. La que no encuentre marido, que espere al año que viene, que espere al año que viene. Y hasta aquí el instrumentario de hoy.
Bueno, pues ahí hemos disfrutado de Luis Pedraza y de esos sones. Qué gusto da, verdad, escuchar a Luis, tanto en su parte explicada, porque él es muy didáctico, como con los sonidos que nos acerca habitualmente a través de esta pantalla. La verdad es que es un auténtico gusto ir aprendiendo todo lo que nos va enseñando Luis Pedraza en torno a los sones y a los sonidos zamoranos. Y seguimos avanzando. Hoy, como les decíamos, tenemos doble contenido. Aparte de esos sones zamoranos, tenemos de cerca, y además un de cerca muy especial que ha preparado nuestro compañero Rafa Santiago, con todas las personas, con los zamoranos que están presentes con su obra en las Edades del Hombre. Aprovecho para recordarles que Edades del Hombre siguen abiertas, que quien no haya ido a verlas es una oportunidad excepcional de ver grandísimas obras de zamoranos y de pintores, escultores a nivel nacional e internacional. No se la pierdan. Para todos aquellos que no hayan ido, van a estar acompañándonos hasta finales de Semana Santa, así que seguro que esto les va a servir de aperitivo y les van a abrir aún más las ganas de acercarse a esa magna exposición. Vamos con de cerca Edades del Hombre de Zamoranos. Bajo el título Esperanza, la 28 edición de las Edades del Hombre se celebra en Zamora. Esta magnífica exposición recopila obras de grandes maestros como Picasso, El Greco, Goya o Velázquez, compartiendo espacio con artistas zamoranos vivos, testigos del talento y sensibilidad de nuestra tierra. Antonio Pedrero, Tomás Crespo Rivera, Satur Bizán y L. Pozas nos demuestran que el arte no entiende de siglos, sino de emoción, revelando que Esperanza no es solamente el título de la exposición. Supone un gran orgullo, ya es la cuarta vez, como te digo, pero estoy encantado, vamos. Y sobre todo en esta edición, que a mí me parece extraordinaria, y que verte aquí al lado de esas obras maravillosas, uno ha de hacerlo con mucha humildad y que agradecer muchísimo a la Fundación el que está presente con tu obra. Una de las alegrías de los últimos años más grande. Para mí fue una sorpresa que la directiva, en este caso de las Edades del Hombre, me llamase por interés sobre mi obra para esta edición, lo cual para mí es un honor, y más siendo en Zamora y zamorano. Es una de las exposiciones más importantes de España y a nivel internacional, y es un orgullo enorme. O sea, desde el primer momento que me lo propusieron, es que no podía negarme ni tampoco me lo creía. Esta obra es una obra de encargo y es un poco quizá fuera hace un guiño a la exposición Esperanza, que es fabulosa la edición de estas edades, y yo creo que esta obra es un guiño a la esperanza del campo zamorano. Y esta obra es un encargo particular y muy curioso, porque el encargo era un cuadro que tuviera, o tres cuadros que tuvieran estos tres pueblos, que son Moraleja de Sayago, Tábara y El Pego, de la provincia de Zamora. Es de la familia Bártulos la que me lo encargó, y entonces yo el darle esta sensación de
las labores del campo, fue una creación personal para unir precisamente estos tres campos y que estuvieran al fondo. Yo creo que la verdad es un guiño, como te digo, al campo zamorano que está tan abandonado en general, y cosa que yo me parece un pecado tremendo, puesto que el campo es la despensa del ser humano y hay un abandono y una dejadez y yo creo que es muy peligroso el que esto se haga. En las edades de Loma tengo un calvario que se titula así, que es una cosa que hice para unos clientes que eran familiares del cementerio de Zamora y que no la conoce nadie porque al final no la iluminaron. Y los días de fiesta o la gente que va a diario, pues no tiene la oportunidad de conocerla. Es una representación alegórica de la situación que viven, en definitiva, nuestras gentes. Nuestra gente que ha sufrido desde tiempos inmemoriales, que se han dedicado pues, a lo que sabían hacer, a su tierra. De alguna manera, en este comienzo de siglo, y sobre todo en el anterior, toma conciencia de que lo que están haciendo probablemente es baldío, es decir, sufren para nada, porque no consiguen prácticamente nada. Una alimentación básica, a sus hijos no le puede dar una educación adecuada por falta de medios, y piensan que tienen que cambiar su vida. Su vida está naturalmente en las ciudades. Y algunos toman la decisión de irse a las ciudades, pero se encuentran con el vacío. Si os fijáis en la obra, la inmensa mayoría de estas dos, tanto la primera como la segunda, están exentas de humanidad. No hay nadie por las calles. Pues bueno, es un poco la representación de lo que realmente ellos se encuentran cuando están en esas ciudades. Y por si fuera poco, el tiempo pasa, no consiguen nada, y lo que se está consiguiendo, sobre todo actualmente en nuestros tiempos, en estos tiempos que vivimos tan convulsos, pues vamos donde vamos. Ahí se refleja en cierta medida un poco el tratamiento que se le da a aquello que ya no sirve. Entonces, aunque parezca duro, se deshacen de ese ser querido y va donde va, a la calle. La obra es un tondo de 2 metros de diámetro, tiene una base de 2 metros de diámetro de madera y también está con forja, hierros de forja que son de tretacero, con clavos forjados que simulan como unas verjas, donde está atrapado un infante sin género, porque quería expresar la inocencia más pura que hay, o sea, la más incuestionable que hay, que es la de un niño. Y por eso el motivo es ese. Luego quería, en los puntos donde se está clavando el tetracero, son los sentidos, ya que muestran que cuando tú tienes la mayor angustia que se puede tener, los sentidos se quedan anulados totalmente, tanto el oído como la vista, como incluso el pensamiento y el nudo que se te provoca en la garganta.
unos de los hierros producen heridas, el tondo está rajado por la mitad en la frente, no se ve a simple vista porque es muy sutil, y luego se va uniendo, es como si hubieran partido el pensamiento. El mundo que el niño creía que era en ese momento y era el mundo ideal de todo infante, se ha roto en ese instante. Está mirando algo que le está decepcionando enormemente y se está preguntando muchas preguntas sin respuesta. Es un poco idílico lo que hemos vivido de pequeños y yo creo que en cierto modo hay una proyección a la esperanza de que esto vuelva, ¿no? Que yo creo que tiene que volver necesariamente. La obra es un tríptico, se compone de 3 tablas dedicadas, la de Castroverde de Campos. Dije antes si es Castroverde de Campos, que es la agricultura, la mies, el centro de Moraleja de Sayago, que es de la ganadería, y el otro extremo es Gema, que es el vino como producto intrínseco del pueblo. Bueno, la obra se mueve efectivamente en un plano muy lírico y como te digo, un poco soñado, no soñado, sino vivido y soñado a la vez del campo zamorano y de su vuelta a que tenga esa vida y ese color. Esa es la briosidad en general. Pero yo creo que el reguiño está en la esperanza que vuelva al campo, en un campo zamorano que, como sabemos todos, está muy maltratado y muy olvidado por los otros. La obra cuenta un crucifijo central y a los lados juntos la Virgen y San Juan, en una actitud, una de ellas bastante teatral. Y bien, yo creo que, y fíjate, para traerla hay que pedir permiso a la propiedad, hay que movilizar a gente, a determinada gente, pero pues, las 2 veces lo han hecho los clientes, lo han hecho muy bien y con mucha facilidad. Pues esto es un poco la alegoría que yo pretendo representar y haciendo y entroncando con el título de esta edición, Esperanza, pues queremos y creemos que todavía hay esperanza para que esto, a ser posible, no ocurra, sino que por el contrario, tomemos conciencia de que así llevamos un camino realmente muy malo, con un final también como el de las cajas, a un vertedero. Nos cuenta que la mayor desesperación y la mayor angustia y miedo que se puede tener es cuando realmente todo lo que sientes son preguntas y no hay respuesta. Estás preguntando ¿por qué esto? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué me has decepcionado? ¿Por qué un niño
que se le ha roto todo su universo para intentar entender lo que viene ahora. Se queda paralizado. Y es un ejercicio, lo que yo he pretendido que sea un ejercicio de la obra con el espectador y el espectador con la obra. Un ejercicio de empatía. Que el niño te observe a ti cuando lo miras a los ojos y te vas acercando a la obra, y que tú le observes los ojos a él y intentes comprender lo que le pasa mientras él está intentando comprender tu sufrimiento. Porque al fin y al cabo todos sufrimos. Todos sabemos, estamos familiarizados con ello. La luz es muy importante en la pintura, en todas las artes. Yo creo que es fundamental, sobre todo a la hora de expresar, en este caso, términos que son al aire libre y yo creo que mi intención es darle ese color y esa viveza de la laboriosidad del campo, la alegría que tiene el campo, y que eso es a través de la luz, sinceramente. Como ves, es un cuadro que reúne diferentes pasajes de las diferentes secciones de agricultura, de ganadería y el vino, ¿no? Y yo creo que la luz, efectivamente, como dices, es muy importante porque nos marca la vida que en el campo existe en cada cosa. Los que conocéis cómo se ilumina una obra de escultura, son los escultores, porque tienen que manejar la luz. Y es verdad. Y aquí por lo menos el rojo es vivo y por lo tanto lo resalta. Evidentemente sabéis, los que de alguna manera seguís mi obra, que para mí la luz, yo creo que para cualquier pintor, es esencial, si bien es verdad que en mi caso es más esencial todavía. La luz, como siempre he dicho, lo cambia todo. Te puede permitir salir de una situación difícil, depresiva, y también, evidentemente, la luz pues te puede meter en algún sitio no precisamente muy deseable. En este caso creo que es sobre todo, no sé, es que aquellos volúmenes que yo planteo sí se vean alterados, como no, y iluminados, a ser posible, por esa maravillosa luz que todo lo baña, y que sin duda alguna la obra tenga algo más importante, algo más que el propio color y que la propia composición, sino que esté realmente siempre a expensas de esa maravillosa luz que, como digo, yo creo que a casi todos nos reconforta. La luz es muy importante. Podríamos hablar todo el día sobre la luz, pero queda ahí. Forma parte de la obra, porque en el momento que se tuvo que colgar la obra, estuve trabajando con los chicos de iluminación, unos profesionales que de hecho se encargan de iluminar grandes museos como el Thyssen, el Museo del Prado y el Louvre. Son gente muy especializada y muy profesional, y lo que les pedía es que la sombra que provoca el hierro formara parte de toda la obra. La sombra que se proyecta en el niño y la sombra que se proyecta fuera de lo que es el tondo. Realmente también lo enmarca, está atrapado en un sitio donde no quiere estar. Nadie no ha elegido estar, no entiende por qué está ahí. Al fin y al cabo muchas veces pasamos por cosas que decimos, ¿por qué a mí? Y por qué, entonces todo juega su papel. Y ese sufrimiento que se transmite por no solo las pinceladas o el rostro,
un rostro que es infantil, pero que es como que se le han quitado la inocencia, una inocencia robada, pero de repente. O sea, no hay un transcurso, como normalmente pasamos todos con la madurez, sino que de repente hay algo que le ha decepcionado enormemente, le está provocando mucha angustia y mucho miedo. La técnica es una obra al óleo, sobre lienzo, y es un tríptico a modo de tríptico, no lo es tampoco ni las formas, pero sí quiere ser como 3 escenas del campo zamorano que, como te digo, estaban supeditadas a que fueran estos pueblos concretos. Es bronce, sí. Y además es curioso, fíjate Zamora, donde llegó en aquel tiempo, que había un fundidor que había trabajado con Pichel y entonces tenía Pichel fundición y una fundición industrial que se estableció y hacía, la conocí por Ramón Abrantes, otro personaje. Bueno, pues él me la fundió. La técnica es la acuarela, como sabéis, técnica que yo hace 50 años aproximadamente que trabajo. Como la inmensa mayoría de los pintores, o mejor dicho, de los niños que pretendemos y queremos, o que tenemos de alguna forma esa inquietud por el dibujo, por la pintura, yo recuerdo que con 5 años mi papá me regaló unos tubos de óleo, el primer caballete, y con eso empecé. Pero en el tiempo me di cuenta, al utilizar esta acuarela, al utilizar esta técnica, que era lo que realmente me daba todo lo que yo buscaba. Y de momento lo que busco probablemente no lo he encontrado y no voy a cambiarla. Sigo trabajándola porque día a día me presenta nuevas dificultades, nuevos retos, y ahí estamos, intentando en la medida de lo posible dominarla. Difícil, pero bueno, lo vamos a seguir intentando. Es acrílico, realmente me he pegado con ella porque realmente le he dado con el pincel, con la espátula, incluso con rodillo. Al ser grandes dimensiones, yo he tenido posibilidad de usar muchos medios para transmitir lo que quería. Y lo que hago yo normalmente cuando hago una obra es que necesito sentir lo que quiero plasmar. Si no lo siento, me es imposible plasmarlo. Entonces me he llegado a meter en esa angustia, y ese ejercicio emocional casi es el más duro de la realización de angustia. Yo, vamos, ya estoy la 4ª vez, como te digo, que expongo, y claro, obedece a un relato profundo, un relato religioso, que yo creo que el origen ha estado en la esperanza, un poco, ese guiño que yo le hago al campo zamorano para que vuelva a tener esa laboriosidad y ese color que quizá yo lo veo de una manera muy lírica, pero quizás tenga unos problemas de una revolución social, incluso de maquinaria, de tratamiento del campo, que yo creo que tiene que volver, porque el campo, y sobre todo en Zamora, es la despensa del ser humano, ¿no? Es curioso porque fui a ver a la médico de familia
y me saca un móvil y me enseña la foto de las edades del Cristo, lo había hecho. Mira, me tiene simpatía y ya me lo han enseñado 3. Y qué curioso, llama la atención. No sé si por el nombre no, porque yo no he sido demasiado favorecido. Para mí ha sido una sorpresa, ya digo, cuando la dirección de las Edades del Hombre me llama para interesándose por mi obra. En ningún momento he tenido ni muchísimo menos la pretensión, ni sabía cuando yo ejecutaba estas obras que podían tener este destino, ¿no? Con lo cual no, están hechas un poco en función de lo que me pedía en ese momento mi alma de pintor, nada más. Me llamaron interesados en otra obra que se llama Siria, que muestra también mucho la angustia de una mujer atrapada en ese momento cuando saltaban las noticias de la guerra en Siria, que lamentablemente pues continúa y en muchos focos del mundo. Pero esa obra era un tondo de tamaño pequeño y era muy difícil porque no está en mi propiedad, aunque sea mía, y era muy difícil traerla, se le pusieron complicado y me dijeron: queremos algo que muestre mucha angustia, alguna obra que tengas. Y le dije: ¿os parece que haga yo una obra especialmente para confiaron plenamente en mí? Y lo que antes era un tondo pequeñito, pasé al de 2 metros, no tiene nada que ver una obra con la otra, además pasaron muchos años, soy diferente artista, diferente persona, pero me basé en ese sentimiento, inocencia y angustia. La edición es una acción que es maravillosa, tiene una altura, a mí me parece artística, impresionante, y el estar aquí, yo lo que te digo, estás con una humildad grande porque estás rodeado de estos maestros universales y eternos, como son el Greco, Picasso y en fin, tantos y escultores como Van Rueda, en fin, una gente y autores como Venancio Blanco, contemporáneo, al que conocí y era una gran persona y un excelentísimo escultor. Y en fin, Cristo nuestro de las injurias es una joya del arte de todos los tiempos, vamos. Me parece que es un crucifijo quizá de la época de lo mejor que ha dado la historia del arte. Y para mí es un orgullo grande el estar aquí acompañando a esa gente. Está bien, la he visto bien puesta. Y además en el sitio que me han dicho, que muy bueno, sí. La lástima es que no la hiciera para un sitio más visible. Es verdad que se pone en valor un poco la obra en este caso mi obra, se pone un poco en valor, es decir, pasa por una serie de filtros que son precisamente aquellas personas que son los que nos interesan, todas aquellas personas que vengan con ánimo de, digamos, de disfrutar de lo que ven. Y para mí, evidentemente, me parece muy interesante porque a partir de este momento, a Satur Bizán, pues muchas personas que no lo conocían han tenido la oportunidad de conocerlo a través de sus obras, con lo cual van a emitir un juicio que a mí me va a ser muy valioso a la hora de trabajar. Esto es lo más importante que tiene para mí, el hecho de que esté en este lugar mi obra. Quizás es la primera exposición, magna exposición en la cual mi obra está presente. Para mí pues, es un honor porque todos los autores que están en esta exposición son de una talla impresionante y una trayectoria impresionante. Lo novedoso, pues que
que esta edición hayan contado con más arte contemporáneo y con nuevas generaciones. Y siendo una chica tan joven, arte contemporáneo, pues para mí es un honor enorme. Y además cuando dejé la obra era como, estoy dejando un cachito de mí y estoy exhibiendo un poquito de mí, porque realmente esa angustia que se transmite yo la he tenido que vivir, me he tenido que meter en ese momento, he tenido que hacer un trabajo emocional enorme y de empatía y documental para meterme en ese ambiente, y es como si te desnudaras un poquito, igual pasa con todas las obras. Sobre todo agradecerlo, como te digo, muchísimo, porque es la cuarta vez y bueno, esto es un relato y luego tu obra encaja o no encaja, nunca lo sabes, te veis al final y yo agradecerlo muchísimo porque ahí estábamos. Yo la veo como un pequeño guiño a una introducción a la esperanza del campo, ¿no? Y que nosotros todos, y sobre todo Zamora, vive de él y que es su principal, yo creo que, energía y motor, ¿no? Fíjate, desde el año 64. Yo había terminado la escuela en el 58 y ya había hecho Cristo Rey y creo que sí, en el año 70 hice los aros, esos aros que estaban en frente del barroco. ¿Te acuerdas del barroco? Qué cine tan majo. Bueno, pues yo estaba en todo, dando, recibiendo un poquito, porque fíjate, los aros sí los pagó el ayuntamiento, que era el alcalde Miguel Gamazo, porque era un artista. Él era poeta y estaba crítico de arte, tal. Pero después los sucesivos alcaldes y tal, alguna vez en colectivo, pero no se han significado. Yo solamente deseo que esta exposición, que mi obra en las edades del hombre, en esta edición de Zamora, haya servido para que aquellos que vivimos en esta, y los que no, por supuesto, tengan un conocimiento mayor y sobre todo que les haga reflexionar sobre el contenido del por qué están aquí. Supongo que en los audioguías y los guías pues expresarán más o menos lo que yo acabo de decir, lo que yo he dicho sobre ello, ¿no? Entonces, con eso me parece que yo obtengo la máxima satisfacción, que haya servido para que aquellas personas que tenían o emitían juicios, a veces erróneos, en la mayoría de las veces, pues cambien de opinión y les lleve un poquito más allá, un poquito más lejos, que no todo es malo, que hay esperanza. Pues esto es un poco lo que me interesa. Yo sigo siendo la misma, sigo haciendo el arte y las obras como sé y las entiendo, y plasmando algo que muchas veces me han comentado que plasmo lo que no se puede ver, lo intangible. Entonces sigo en esa línea porque es donde me siento cómoda y donde realmente yo puedo realizar las obras. No puedo hacer la obra de otra manera. Soy así y así seguiré, como dice la canción. Es una edición maravillosa. Yo a todo lo que puedo la aconsejo porque es de las ediciones que tienen un recorrido con una puesta en escena maravillosa, sorprendente, y que es un recorrido, además no es excesivamente cargado, sino es la pieza justa en su momento justo, ¿no?
y creo que es un deleite asombroso del arte universal. Del año 64, y que esté ahí, yo encantado, porque además a mí nunca me habían llamado a cosas de este tipo por aquí, ¿no? No quisiera que de alguna forma te sirviera para decir, bueno, aquí estoy, soy importante, porque mi obra está en un lugar especial. Justo lo contrario, yo quisiera sin vanidad, pero me parece que no me ha hecho sentir especialmente. Yo creo que su contenido, si a mí me llega y a mí me expresan, me hará sentir realmente feliz, más que el hecho de que mi obra se encuentre aquí. Más lo que me va a hacer feliz es los efectos que va a causar sobre el espectador. La primera vez, que fue cuando la estaban colgando y tal, me decían, si quieres date una vuelta y ver las obras. Yo sabía que ya había muchas obras importantes en la exposición, ya puestas, iluminadas, y no quise por respeto. Solo estuve aquí, vi las que evidentemente están en este espacio, en este primer momento, pero no vi nada más, y para mí fue como, estás en el sitio donde mereces estar ahora mismo, para que te contemplen y eso, que pueda tener ese diálogo con muchos espectadores. Ya estamos de vuelta y en los próximos minutos tenemos el placer de presentarles una nueva novela, obra de Félix Modroño, que en este año cumple, creo que son 20 años como escritor, y que llega a su 10ª novela, Tierra de Sueños. Vamos a ir viendo imágenes y vamos a ver la portada de esta nueva obra de Félix, que nos lleva además en esta ocasión hasta México. Cuéntanos un poquito cómo ha surgido que en esta ocasión nos traslades bueno, pues esa ficción a la que siempre nos gusta acercarnos hasta el país mexicano. Pues bueno, Gay, la verdad que estoy encantado de estar con vosotros. Mira, esta es la vida que te va llevando, ¿no? Yo he ido trasladándome por muchas ciudades, he ido escribiendo novelas de las ciudades por las que he pasado, por Sevilla, por Bilbao, por Zamora, obviamente, ¿no? Mi primera novela está ambientada aquí con La sangre de los crucificados. Y hace unos 3 años conocí a una chica mexicana en Sevilla. Y me enamoré, y me fui a México, con ella, y entonces estoy viviendo gran parte del año ahora en San Luis Potosí, que es una ciudad colonial preciosa, a mitad de camino entre Ciudad de México y la frontera de Estados Unidos, y es a 1800 metros de altitud, con un paisaje muy desértico, pero también muy cerquita tiene una selva, la selva huasteca, que es una maravilla. Y yo, que he sido un niño aficionado a las novelas de aventuras, pues de repente, pues como me he visto en una de esas novelas en las que yo leía cuando era niño. Entonces he querido escribir una novela homenajeando a todas esas historias que yo he leído y, por supuesto, a México, ¿no? Tierra de Sueños parte de un hecho histórico, pero luego entra en el mundo de la ficción. Cuéntanos cómo, bueno, podemos partir del hecho histórico para que la gente que nos está viendo, ahí tenemos esa portada de la obra, de dónde partimos históricamente y, bueno, un poco cuál es el recorrido al que nos lleva esta obra, esta Tierra de Sueños. Sí, la cubierta de la novela son ruinas mayas dentro de una selva, precisamente, y tiene mucho que ver con la novela.
Parte del hecho histórico del exilio de los republicanos españoles que tuvieron que ir a México en el año 39, más de 25.000 exiliados se tuvieron que ir a México y 2 años antes había partido un barco con 450 niños que les quisieron alejar de la guerra, iban de vacaciones unos días a México, unos meses hasta que acabara la guerra, pero ocurrió que nunca más volvieron y la mayoría de esos niños nunca más volvió a España ni a ver a sus padres. Son los conocidos niños de Morelia, que recomiendo a quien esté interesado en esa parte de la historia que vea documental sobre ellos. Entonces me pareció muy interesante, muy poco conocida. Junté a una niña de Morelia. Es verdad que siempre habíamos oído hablar de los niños exiliados que habían salido hacia Rusia, pero habíamos oído muy poco hablar de los niños que habían salido hacia México, que también Claro, fueron exactamente. muchos. Me pareció un episodio muy poco conocido, además con la particularidad de que la mayoría de ellos ahí se quedaron y bueno, con todo su desarraigo, su sensación de orfandad, de que no solamente habían sido dejados por sus padres que no pudieron rescatarlos, sino por un país que ahí los dejó, ¿no? Se dieron muchas circunstancias por las que no pudieron volver. Entonces me pareció una historia muy bonita, es una niña ya una jovencita de 13 años enamorada de un soldadito y español, y el soldadito embarca en otro episodio histórico muy interesante que también, como me comentabas, es conocido lo de los niños de Rusia y tal, es conocido el oro de Moscú, pero es menos conocido el oro que se fue a México, que también hubo un barco, el Yate Vita, que fue con oro a México, ¿no? Entonces me ocurrió relacionar esas dos historias del pasado y trasladarme a la actualidad, al 2005, y a través del arte, de una joya, ¿no? Que ahí está. Entonces, hay veces que me cuesta, digo, a ver, ¿hasta dónde puedo contar? Hasta puedo contar para no desvelar, porque claro, lo que tenemos que saber de qué va para que nos entren ganas de leerlo, que nos hacen falta muy pocas, pero no queremos tampoco desvelar nada importante para que la gente al final coja el libro, que es lo que nos interesa a todos, ¿no? Y lo que nos gusta hacer además. Claro, además esta novela reivindico un poco ese placer de la lectura que te comentaba antes, porque ahora estamos en un tiempo de todo de inmediatez, donde parece que las novelas que tienen que venderse son las que tienes mucha avidez por pasar páginas y yo digo, pasar páginas es igual que pasar el dedito por encima del teléfono viendo Reels, Instagram, y entonces yo he querido escribir de una manera no lírica, pero es una manera pausada, agradable, que al lector diga, ¡ay, qué bonito lo que me cuesta, ¿no? Qué bonito, a ver si encuentro otra página igual que esta, ¿no? Y sobre todo, pues, pero por supuesto siempre con un trasfondo muy importante de aventuras, una historia de amor, obviamente, una historia de amor del pasado y otra historia de amor en el presente. La historia de amor del presente tiene que ver, obviamente, mucho con mi vivencia personal, ¿no? Y es muy gracioso, mi padre, que sabes que es de Villalpando, se está leyendo la novela y dice, pero bueno, entonces esto cuando tú fuiste, digo, papá, no soy yo, es el personaje, es el personaje. Y es muy divertido cuando por las noches me llama y entonces está como muy interesado en saber qué me pasó. ¿Te ha pasado todo papá, esto, no? No, que a mí no me ha pasado, ni a mí me han robado una joya, ni nada. Entonces, pero es muy bonito, es muy bonita esa parte, digamos, de jugar entre la ficción y la realidad, ¿no? Como novelista es muy interesante, de verdad. ¿Cuánto hay de esa relación también que es cultural, que es social, entre España y México, que es artística? ¿Cuánto hay de esa relación que yo creo que son dos países muy cercanos, a pesar de verdad que hay tantísima distancia, pero somos dos países realmente cercanos? ¿Cuánto hay de ese intercambio cultural entre los dos países? Es que depende desde el punto de vista que hablemos. Ahora el punto de vista político está como bastante distanciado. ¿Es verdad? Pero en cambio en el día a día, en la calle, pues la verdad es que no se nota eso, ni mucho menos. Pero es verdad que los colegios, ahora los chavales jóvenes y tal, esos 300 años en los que México fue España, pues México no fue una colonia, no fue una cosa que se tenía allí al otro lado del océano. México fue parte importante de España, fue un virreinato. Esa parte está como obviada, ¿no?, en los libros de texto de los niños mexicanos, e incluso parece que se reniega de esa parte de la historia cuando realmente esa es la que hace ahora mismo el México que nosotros conocemos, esas ciudades coloniales, esas catedrales, esa cultura que hay. Realmente hay una corriente ahora de intelectuales mexicanos que reivindica mucho el papel, obviamente, de ese mestizaje, pues que es maravilloso, o sea, mantener esas creencias, esas costumbres ancestrales de la época indígena y ahora
llegaron los españoles y se fusionaron. O sea, los españoles llegaron allí, vieron a las indígenas y obviamente hubo un mestizaje inmediato. Nada que ver con lo que pasó en el norte de América, ¿no? Que allí evidentemente no pasó nada de eso. Los españoles enseguida se integraron en México, muchos defendieron a los indígenas. Hay una figura muy interesante, la de Fray Toribio de Benavente, que era de Benavente, que fue uno de los 12 apóstoles de México que llamaban, que fueron franciscanos a evangelizar y terminaron, por supuesto, por defender a los indígenas, ¿no? Le llamaban Motolinia, que en náhuatl significa el que va pobre, el que parece que tal, como le trataban como... Una historia muy bonita. Aparece mucha gente, van apareciendo personajes también de Zamora. Entonces te decía que ese mestizaje, ese sincretismo religioso, que es absolutamente maravilloso, yo creo que da esa identidad única, mágica, surrealista a México, pero por supuesto tiene muchísimo de español y nosotros también tenemos muchos de ellos, aunque a nosotros nos cueste creerlo, ¿no? Nos cueste verlo. Sí, sí que es verdad que hay veces que a nosotros nos cuesta, y como tú dices, allí parece que hay una corriente rechazando lo español, cuando yo creo que lo bueno es lo que tú dices, ¿no? Reconocer lo que había antes y valorarlo, y también lo que se aportó desde España y lo que hay en la actualidad, que es una mezcla de las dos cosas al final. A ver, la mayoría de la gente de las ciudades son hijos, nietos de españoles o bisnietos. Ahora con la ley de memoria histórica muchos están recuperando, se están haciendo el pasaporte español, se están haciendo españoles, felices de serlo y como muy orgullosos, incluso están naciendo hijos de ellos que enseguida les hacen el pasaporte español. Entonces yo creo que la política hace mucho daño en este tipo de cosas, pero en el día a día desde luego no se siente, y yo la verdad que estoy absolutamente encantado, maravillado de poder decir que soy español, pero en el fondo decir que ya también como que soy un poco mexicano, ¿no? Es así, es así. Volviendo al libro, hablaba de esos niños que partieron, que parte de ese hecho histórico. ¿Ha conseguido allí contactar con ellos, hablar con ellos? Es decir, a la hora de documentar esta obra, ¿ha podido ponerse en contacto y ha podido escuchar a esos niños que ahora mismo, claro, serán ya personas con mucha edad? Yo creo que ya todos han muerto, creo. Los niños de Morelia, los más jovencitos pues, podían ser del año 30 o así. Puede ser que todavía pueden ser alguno muy mayorcito y tal. Pero lo que sí hice fue ver ese documental con su testimonio, que se grabó hace unos años, y ya eran muy mayores ellos. Y sobre todo leerme 2 libros, porque 2 de los niños terminaron escribiendo sus memorias de ese tardo, y claro, realmente me fue muy fácil ponerme, y coincidían, era una niña chiquita y otro niño, y coincidían en sus vivencias, sus sensaciones, en sus sentimientos, en lo que pasaba en el día a día, ¿no? En cómo vivían. Entonces, obviamente, pues me resultó muy fácil ponerle voz a esos niños a través de la historia, ¿no? ¿Por qué no lograron luego volver a España? ¿Qué pasó ahí, ya por curiosidad? Bueno, pues que realmente, como México era una república, era muy afín entonces a la República Española, cuando acaba la guerra, el gobierno de Lázaro Cárdenas, presidente de la República de México, es el único que no reconoce a España como país, con lo cual no había relaciones diplomáticas. Para México, sencillamente, España no existía. Y por otro lado, no querían que esos niños, hijos de republicanos, llegaran a una España fascista y fueran imbuidos de las ideas y de las ideas fascistas, aparte de que temían incluso de que pudieran ser represaliados, ¿no? por su pasado. Entonces se juntó eso y al final se decidió que los niños se quedaran allí, ¿no? ¿Cuánto de tu experiencia personal, nos hablabas antes de ese personaje, ¿no? Pero cuánto de tu experiencia personal, de esa vivencia que tienes en México, cuánto te ha servido y cuánto te ha aportado para esta obra? Bueno, muchísimo, sobre todo en la novela, que hemos dicho, se desarrolla en 2 épocas, una en el pasado y otra más o menos en el presente. En la época del presente, muchísimo, porque el personaje del presente no deja de ser mi trasunto. Cuando él llega a México y se encuentra más allá del México que todos conocíamos, sí, de la parte más turística, de Cancún, turístico y tal, y se encuentra con el México de verdad, pues él se queda absolutamente absorto y maravillado, sorprendido, por ejemplo, de la relación que tienen con la muerte, como tú estás en un foro normal y de repente alguien te dice que ha visto a don Serafín y yo también, y resulta que don Serafín se ha muerto hace 10 años. Entonces, como que todo el mundo ve espíritus, o como cuando te hablan del Día de los Muertos, la celebración entre vivos y muertos, dicen que todos van enmascarados para que no se sepa quién está vivo y quién está muerto, y todos celebran juntos, y luego los muertos vuelven ya tranquilamente al cementerio por su caminito de flores y de luces, y dices,
te lo están diciendo con absoluta naturalidad, ¿no? Entonces esa magia, aparte de esa magia, pues, y sobre todo me ha abierto mucho el corazón, porque la gente es sencilla, cariñosa, intenta hacerte la vida más fácil, es la verdad que es, el día a día es muy bonito, es muy agradable, y viven muy despacio, pero trabajan mucho, y yo creo que he aprendido a mirar con recelo la prisa con la que vivimos en la vieja Europa, a veces corriendo sin saber a dónde vamos. Es bueno para tomarse un año, una temporadita de reflexión, ¿verdad? Yo creo que sería necesario, sobre todo en la parte de Oaxaca. Oaxaca es... bueno, hay canciones incluso de Leiva que dice, si me pierdo, buscarme en la costa de Oaxaca, en Mazunte, que no me extraña porque Oaxaca tiene costa, la ciudad no, pero luego tú te vas a la costa y tienes esos pueblecitos como perdidos o sea, son relativamente turísticos, pero no están masificados, no hay construcciones, todavía son palapas, el suelo de tierra, y hay como mucho misticismo. Yo que soy muy escéptico, reconozco, pero sí que al final hay sitios donde te dejas... Aquí está pasando algo, te dejas contagiar del misticismo, de lo que desprende la tierra. Entonces, yo si la gente pudiera, le recomendaría un añito en Oaxaca, entre la capital y la costa, sería maravilloso, ¿no? A ver si tenemos oportunidad. Tenemos videobook para poder conocer un poco cómo... Está recién salido del horno. Acaba de salir y nos lo acaba de traer prácticamente en primicia. A ver si lo podemos ver, es muy breve, pero lo vemos para hacernos también un poco más a la idea. Bueno, pues ahí lo teníamos, ¿no? Cuesta creer que cuando yo me dijeron, no, hay que subirse a esa barca, hay que remar, hay que ir por no sé cuántos kilómetros por el río, pero es que la verdad es que merece muchísimo la pena adentrarse en la selva huasteca, ¿no? Félix, ¿cuánto tiempo de preparación, cuánto hay detrás de un libro? Porque es verdad que cuando lo cogemos en las manos, lo leemos, lo hacemos en una semana, 15 días, un mes, dependiendo de cada uno, pero ¿cuánto trabajo tiene detrás? Yo soy bastante metódico a la hora de estructurar mis novelas o de crearlas. Has dicho que llevo 20 años ya en esto y tengo 10 novelas, con lo cual está claro que una novela me lleva 2 años, ¿no? 2 años de preparación, mucha documental, de viajes, de estudio, y esa parte me lleva como unos 15 meses, un poquito más de un año y eso. Y luego la parte estrictamente de redacción, pues en torno también a otros 7, 8, 9 meses, depende de la novela. Entonces ese trabajo que es muy disciplinado, muy disciplinado. Me cuesta mucho arrancar, pero cuando arranco, la parte que más me gusta obviamente es la de documentación, y sobre todo dice, hay una casita no sé dónde y tal, ahí pues allí que me planto yo con mi viaje y la verdad que es muy, muy gratificante, y sobre todo luego cuando puedes plasmar lo que has visto en una novela y que queda ahí, pues la verdad que gratifica mucho, ¿no? A la hora de escribir, ¿eres más de mañana, de tarde, de noche o tienes horarios concretos? Es buena pregunta porque además he cambiado de hábitos a lo largo de mi vida. Yo era noctámbulo, nochiérnigo y todo lo que tenía que ver con la noche, y en la época en que yo tenía que compaginarlo con mi trabajo en el sector financiero. Pero cuando a partir de que dejé el banco y que sobre todo me estoy haciendo mayor, yo creo que es eso, pues, y sobre todo en México es muy curioso porque es que amanece muy pronto. Entonces yo vivo con la luz del día en México. O sea, nadie en España es impensable que yo me levantara un día a las 6 de la mañana. Impensable completamente en España, porque es de noche casi hasta las 8, pero allí las 6 ya es de día. Entonces es muy, muy grato pues, levantarte con el amanecer y tal, tu café, y a esa hora ya empiezo yo a trabajar durante el día, hasta que ya anochece, que normalmente anochece pronto, como a las 5 de la tarde. Entonces yo soy de trabajar cuando escribo muy, muy con la luz del día, ahora. Y una vez que hemos terminado y que ya hemos presentado Tierra de Sueños, supongo que ya hay algo, no sé si en mente, en documentación o en qué parte de trabajo estamos ahora para una nueva obra. O estamos descansando, que también de vez en cuando es bueno. Sí, es que cuando uno ya tiene, sobre todo cuando la novela, que lleva unos días en la librería, está ya ahí en la librería y dices, bueno, yo ya no puedo hacer otra cosa, ya no es mía, es de los lectores, pues ahora, claro, obviamente el run run ese de empiezan a contar otra vez mis 2 años de empezar a trabajar en el proceso de creación de una novela.
Y sí, la verdad que estoy tan encantado con mis experiencias y con mis conocimientos que estoy adquiriendo en los últimos tiempos con México, que me gustaría aunar otra vez de alguna manera España con México y de algún modo pues ayudar a ese hermanamiento que existe, que ha existido siempre y que no puede dejar de existir, ¿no? Muy bien, pues nada, Tierra de Sueños, como decías, ya está, me imagino que en todas las librerías zamoranas. En todas las librerías que se precien, seguro, espero que sí. Los libreros de Zamora me tratan muy bien, todas las libreras, que son la mayoría, Sí, es verdad. que son la mayoría Además, es verdad, somos la mayoría algunas las mujeres. conozco de muchísimos años y la verdad que son un encanto, todas me cuidan estupendamente, la verdad que sí. Muy bien, pues nada, aquí dejamos esta nueva obra que desde luego apetece mucho iniciar. Feliz, muchas gracias por estar con nosotros, por acercarnos y por permitirnos charlar un rato de literatura y de México, que son dos planes que nos encantan juntar. Gracias por acompañarnos. Hay que ir a México y hay que leer Tierra de Sueños. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Y nosotros nada, que hacemos una parada para publicidad y que continuamos enseguida con más temas en 8 Magazine Zamora. Bueno, pues llegamos casi al final de este programa y nos vamos a poner en clave de sonidos y de música. Vamos a disfrutar. Empezábamos con Sones el programa y lo vamos a terminar también con sonidos muy cercanos y de los que nos gustan. Lo primero, para anunciarles que la Fundación Zamorarte ha promocionado una nueva propuesta cultural con la presentación de un concierto impartido por el grupo Lignum Sonus. Es nuestro Zamora Directo de hoy, nos lo va a contar con mucho más detalle nuestra compañera Andrea Cueva. Nos encontramos en la iglesia de la Magdalena en Zamora, donde la Fundación Zamorarte ha impulsado una nueva propuesta cultural, un concierto benéfico llevado a cabo por el grupo Lignum Sonus. Este concierto será benéfico y cuya recaudación irá a la remodelación de dicha iglesia, que se encuentra ahora a punto de comenzar esa fase 2 de restauración. Este concierto será una experiencia diferente para todo el público que venga aquí este 22 de febrero. La Fundación Zamorarte presenta un concierto y presenta también un proyecto cultural de alto voltaje que es Lignum Sonus. Su nombre ya evoca materia y sonido, tradición y creación, raíces y futuros. Ellos empezarán a desarrollar su trabajo en el mundo de la música cristiana y nosotros le cederemos este espacio para que lo conviertan en su sede de ensayo, en su lugar de trabajo. El concierto de presentación tendrá lugar en este mismo templo, la Magdalena, el próximo 22 de febrero a las 8 horas, en esta emblemática iglesia, uno de los templos románicos más representativos de nuestra ciudad. No es una elección casual que el concierto sea aquí. Es el espacio propio para nuestra música. Su arquitectura formará parte esencial de nuestra propuesta artística. Porque esta no será una única experiencia musical, será una experiencia sonora, visual, espiritual y acústica. Gracias al templo, la iluminación, el diálogo entre música y espacio y la interpretación cuidada del repertorio convertirán el concierto en un recorrido sensorial y de recogimiento. El público no solo escuchará música, vivirá una atmósfera pensada para la contemplación y para la emoción. El precio de la entrada, como bien ha dicho el compañero, es simbólico y será de 5 euros. Pueden adquirirse en la librería Ramos Carrión, número 18. Y bueno, invitamos a todos los zamoranos, a todo aquel que quiera participar, a asistir a este concierto, que seguramente será una experiencia que no dejará a nadie que pase desapercibida esta experiencia, ¿no? Termino. Este concierto marca el inicio de un camino que deseamos que sea fructífero de la mano de Zamorarte, contribuyendo a enriquecer la programación cultural de Zamora. Somos 5 músicos instrumentistas, un saxofón soprano, saxofón alto, trompeta, flauta travesera y luego un tenor, una voz de tenor que soy yo. Tocamos repertorio, como hemos dicho, música sacra. Queremos ser un medio de acercar al Señor y también sea muy espiritual al público, en un acto también de meditación en lo que nosotros tocamos. Por eso no queremos que sea un concierto al uso instrumental, sino también un medio, ¿no?, de conectar cada uno, creyentes o no creyentes, con lo que tenga dentro, pero obviamente en especial al Señor, por supuesto.
Bueno, pues ahí lo tienen, concierto muy interesante este domingo en la iglesia de la Magdalena. Y vamos a ir terminando, lo vamos a hacer también con música, pero antes quiero recordarles que mañana comenzamos con nuestro programa Pasión por Zamora, a partir de mañana jueves, todos los jueves, toda la actualidad, las entrevistas, los montajes, las músicas, los sonidos, todo lo que tiene que ver con nuestra Semana de Pasión tiene ya un gran protagonismo en esta casa y comenzaremos mañana jueves. Y para despedirnos, contarles que el Teatro Ramos Carrión fue el escenario en la noche del pasado viernes del concierto Esperanza, una cita musical interpretada por la Unidad de Música de la Guardia Real y organizada por la Diócesis de Zamora con motivo de la celebración de las Edades del Hombre, de las que hoy hemos hablado también en este programa. Nosotros queremos despedirnos con una de las obras que sonó en ese concierto, que es la que ha compuesto precisamente David Rivas para Edades del Hombre. El tema dura 17 minutos, no podemos escucharlo entero, pero sí una buena parte de esa magnífica obra de David Rivas compuesta para las Edades del Hombre. Nos despedimos con música desde el Teatro Ramos Carrión. Mañana nos vemos de nuevo aquí con Pasión por Zamora. Que tengan una muy feliz tarde.